voy a identificar. Yo me llamo Antonio Hernández Rodríguez, nací el 22 de mayo de 1927 en Villafranca de los Barros, provincia de Badajoz. Bueno, Antonio, cuéntanos cómo fue el proceso de emigración. Pues el proceso de emigración precisamente fue porque mi cuñado hizo el servicio militar aquí en Castillejo, que hoy es la zona militar, y se trajo a mi suegra, entonces la madre de mi novia, y a 2 hermanas. Y yo me tuve que venir precisamente porque las relaciones pues no se iban deteriorando un poco, y yo cogí y me vine a Zaragoza. Salí un día del 9 de diciembre de 1955. Salí a las 4 de la tarde de Villafranca, llegué a Mérida a las 5. Estuve en Mérida hasta las 12 de la noche. Después cogí un rápido que venía de Badajoz, Madrid, y a las 10:30 llegué a Madrid. A las 9:30 llegué a Madrid. Estuve todo el día en Madrid. Y a las 10 de la noche salí hacia Zaragoza. La hora de llegada a Zaragoza fue a las 4 de la mañana. Y estaba precisamente mi cuñado esperándome en la estación, aunque ya me había relacionado con mi novia, y me dijo ya lo que tenía que hacer, y el tranvía que tenía que coger, número 5, que iba a Torrero. Bueno, pues ¿cómo ve, cuando marcha a Extremadura, cómo ve Extremadura en esos viajes? Pues veo Extremadura un cambio de 150 grados desde que yo me vine a como la veo ahora cuando voy. Me voy 2 veces al año a Extremadura. ¿Qué es lo que más se echa de menos? Hombre, lo más que se echa de menos es la tierra allá, porque según va avanzando la edad, que voy teniendo, que yo tengo 84 años, y voy echando de menos ya cada vez más Extremadura. ¿Qué pueden aportar a Extremadura los extremeños emigrados? Lo único que se puede aportar son las actividades y la marcha que llevamos aquí en el hogar extremeño, y hacemos unas excursiones, por ejemplo, por Semana Santa con 3 autocares por la ruta verde, que es la Valle del Jerte, la parte de la Vera. Luego hacemos otra ruta blanca por la parte de Barro, y luego hacemos por la parte monumental, que es Cáceres, Mérida y Guadalupe. Cuéntanos cuándo y por qué te asociaste aquí al hogar extremeño de Zaragoza. Pues me asocié porque lo leí en la prensa, porque se inauguraba el hogar extremeño en la calle Lorente número 59. Tengo el número 179. En abril de 1973 se inauguró el hogar. Y desde entonces soy socio del hogar fundador. ¿Qué se trae de la tierra cada vez que vuelve a ti? Bueno, se puede contar muchísimas cosas, porque me traigo como, por ejemplo, como salchichón, me traigo chorizo, me traigo morcilla lustre, me traigo queso, me traigo lomo, me traigo café del camello, me traigo pimienta de la Vera. Bueno, podría contar cantidades de cosas. Vale, pues muchas gracias. Un saludo a Extremadura. Que ya se terminó la entrevista, que está muy bien, que muchas gracias. Un saludo a Extremadura y a todos los extremeños. Gracias, Antonio.